Generalmente, cuando alguien se anuncia que vendrá a casa, o cuando invitamos a alguna persona o familia que visite nuestro hogar, lo primero que hacemos es organizar casa y preparar todo para hacer una muy buena atención o al menos dar una buena impresión. Hacemos un buen aseo en casa, ponemos todo en orden, revisamos qué hay en el refrigerador, incluso tratamos de estar vestidos de manera muy acorde para recibir la visita. Ahora bien, si nos tomamos este trabajo y revisamos los pequeños detalles para hacer una buena atención a alguien que nos visitará, ¿cuánto más deberíamos organizar y preparar constantemente nuestra vida para el Señor? En nuestro devocional de hoy, el profeta Isaías nos invita a preparar, o más bien permanecer preparados para la llegada y la estancia del Señor en nuestras vidas. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y escuchemos lo que nos dice el profeta en el capítulo 40, versículos 3 y 4 de Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Las palabras de este versículo 3 son las que vemos en los Evangelios, refiriéndose al ministerio profético de Juan el Bautista, que anunciaba que ya Dios había llegado a la tierra para establecer su reino con la llegada de Jesús. Al igual que Juan el Bautista, Isaías, 700 años antes, hace esta analogía de algo muy conocido en su tiempo. En aquella época, cuando un rey o un personaje importante iba a desplazarse a cierto poblado, sus sirvientes iban delante de él haciendo arreglos pertinentes en las vías, de tal manera que el camino no presentara obstáculos o baches que impidieran el tránsito del gran gobernante. Tanto Juan en tiempos de Jesús como Isaías en su momento usaron esta idea para ilustrar la llegada del Salvador y la salvación a su tierra y a sus vidas. Dios le está prometiendo al pueblo judío por medio del profeta Isaías que él enviaría a alguien que los rescataría de la esclavitud de Babilonia y los llevaría de nuevo a la tierra prometida. Pero por medio de Juan, con estas mismas palabras, nos dice a todos nosotros que vendrá el Salvador para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Pero en ambos casos, el mandato es el mismo: preparar, es decir, disponer, equipar para un propósito en particular. Y en segundo lugar, enderezar, o sea, nivelar, poner derecho, quizá con la implicación de derribar o quitar algo para que no estorbe. Ambos verbos son imperativos, lo que quiere decir que si el pueblo de Dios quiere ser libre de la esclavitud, tiene que disponerse y prepararse para ese propósito. Además, es imperativo quitar todo aquello que impide el avance y el progreso del Señor en nuestras vidas. Amados, que me escuchan en esta hora, el mensaje es el mismo para nosotros el día de hoy. Si nosotros queremos ser libres de la esclavitud del pecado y sus consecuencias, tenemos que disponer nuestras vidas y dejar a un lado muchas cosas. Pregúntate, ¿tú crees que te falta más disposición para que Dios obre en tu vida? ¿Crees que te falta prepararte más para el Señor? Y no me refiero a preparación académica o teológica, sino espiritual. ¿Tú crees que te falta? Seguramente que si revisamos nuestra vida hay varias cosas que tenemos que enderezar. Probablemente encontraremos algunos malos hábitos y malas conductas que parecieran inofensivos, pero que finalmente son un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Así que es necesario que los abandonemos también. Hermanos, no quiero que perdamos de vista que este mensaje es de consuelo y esperanza, y quizá no lo parezca, pero precisamente consolar a otro es hacerle caer en cuenta de lo que le está causando el dolor. Y en este caso, lo que más nos causa dolor, desánimo, tristeza y sufrimiento es la carga del pecado y sus consecuencias. De modo que si quieres ser o ver el verdadero poder de Dios en tu vida, tienes que reflexionar y reorientar tu camino. Solo así se cumplirá lo que dice el versículo 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Antes de la cautividad, el pueblo judío era un pueblo orgulloso, soberbio, apático a Dios y sus mandatos. Por eso, el Señor los tuvo 70 años como esclavos. Al cabo de esos 70 años su mentalidad cambió. Hubo en ellos un arrepentimiento
genuino, dejaron atrás su orgullo y su arrogancia y Dios los liberó. La gloria del Todopoderoso se manifestó a ellos. Y sin duda, si en este momento estás escuchando este devocional, es porque crees en Dios, porque tienes esperanzas en Él y porque todos necesitamos de Él. Así es que, si queremos ser libres de la esclavitud del pecado y las ataduras que éste trae, es necesario que enderecemos el camino. No justifiques tu pecado, no lo minimices tampoco, no creas que es insignificante, no pienses que porque otros lo hacen, tú también lo puedes hacer, o no creas que porque otros hacen cosas peores, tu pecado no significa nada. Pensar de esta manera es irresponsable, es actuar con orgullo, con arrogancia, es ser indiferentes con el pecado. Así que hermano, esta promesa de que la gloria de Dios se manifestará en nuestra vida es para todos nosotros, los que hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Pero es muy importante que nos dispongamos y rindamos ante Él, cambiando nuestra mentalidad y preparándonos para un nuevo camino con el Señor. Quisiera cerrar con esta pregunta. ¿Tú sí estás preparado mental y espiritualmente para que el Señor haga cambios en tu vida? Medita en esa pregunta y con esto cerremos en oración, hermanos. Bendito y poderoso Padre que estás en la gloria. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por concedernos un día más de tu gracia y tu bondad. Gracias porque haces salir tu sol para buenos y malos y haces llover para justos e injustos. Pero ante todo, gracias por visitar nuestras vidas, que en muchos casos están llenas de baches y hoyos que solo tú podrás cerrar, y lo haces con tanto amor y misericordia. Espíritu Santo, te rogamos que nos ayudes a cambiar nuestra forma de pensar y mantener siempre la disposición para que tú obres en nuestra vida y familia. Te rogamos, bendito Señor, que entres en nuestras vidas y hagas esa obra que tú deseas que nosotros seamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciado hermano y amigo, la invitación como siempre, como todos los días, medita en la palabra, reflexiona en ella y contempla la gracia del Señor en tu vida. Que la reflexión de hoy nos ayude a entender y reconocer la necesidad que tenemos de Dios en nuestro corazón. Por tanto, preparemos el camino. Comparte este mensaje, hermano. Dios te bendiga. Te espero mañana.